En cada uno de nosotros hay otro que no conocemos. Nos habla en sueños y en silencio. Carl Jung. Hay un tipo de silencio que nos inquieta, una quietud tan vasta que parece que el mundo deja de respirar por un momento. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos al silencio, sentimos la necesidad de llenarlo, con palabras, risas, explicaciones, cualquier cosa. Pero ¿y si el silencio no fuera vacío? ¿Qué pasaría si fuera un idioma, el más poderoso que jamás hables? Carl Jung creía que el inconsciente habla en símbolos, en imágenes, y sí, en silencio. Él veía el silencio no como la ausencia de comunicación, sino como su forma más pura. En el silencio nos encontramos a nosotros mismos, no el yo que proyectamos en las redes sociales, ni el que intentamos mantener en el trabajo, pero el yo más profundo, el que observa detrás de nuestros ojos. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que no habla mucho, pero cuya presencia llena la habitación? No exigen atención, no interrumpen, no presumen, pero los notas, te sientes atraído y no estás seguro de por qué. Es como si estuvieran sintonizados en una frecuencia diferente, y esa frecuencia es silenciosa. Esto es lo que Jung llamaría energía psíquica. Cada persona lleva una firma psicológica única, un campo de energía moldeado por sus pensamientos, emociones e historia. La energía de algunas personas es ruidosa y errática, anhelando atención, temiendo ser olvidadas. Otros están centrados, han integrado suficiente de sí mismos como para que ya no necesiten la aprobación del ruido. Su silencio no repele, magnetiza. Ese es el comienzo de lo que llamamos el truco silencioso. Verás, vivimos en un mundo obsesionado con la externalización. Habla más alto, destaca, sé ruidoso para ser visto, sé rápido en responder, di algo, cualquier cosa, o arriesga a ser invisible. Y en muchos sentidos, esto tiene valor. La expresión es importante, pero lo que Jung nos advierte es esto. Cuando solo hablamos hacia afuera, dejamos de escuchar hacia adentro. Perdemos la capacidad de sentir nuestra propia alma. Para Jung, el yo no era solo una colección de rasgos o hábitos. Era la totalidad de lo consciente y lo inconsciente, una unión divina de lo que sabemos y lo que no. Y este yo no grita, no clama, espera. Espera en los lugares silenciosos, en las grietas entre pensamientos, en la pausa entre respiraciones, en el silencio que incomoda a la mayoría de las personas. ¿Por qué incómodo? Porque el silencio quita la máscara. Jung llamó a la máscara nuestra persona, la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo. Pulida, apropiado, agradable. Pero cuando hay silencio, la persona se tambalea. No hay nada detrás de lo que esconderse. Y lo que emerge a menudo es precisamente aquello de lo que hemos estado huyendo. Nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestro caos interno. Por eso algunas personas no pueden soportar el silencio, porque en ella escuchan la voz del otro, el yo oculto. Pero aquí está la paradoja. Aquellos que pueden permanecer en silencio sin entrar en pánico, se vuelven poderosos. No porque dominen, sino porque ya no están dominados, no por la necesidad de impresionar, controlar o actuar. Hay una historia antigua sobre un maestro, un hombre tranquilo que rara vez levantaba la voz. Cuando entraba en el aula, los estudiantes guardaban silencio, no porque tuvieran miedo, sino porque había algo en él, una gravedad serena. Se sentaba, miraba a su alrededor y decía, «Buenos días», y eso era suficiente. Tenía toda su atención. ¿Qué le dio ese poder? No era ruidoso, no era carisma en el sentido tradicional, era una presencia, y la presencia nace en el silencio. Subestimamos cuánta energía perdemos tratando de ser escuchados. Hablamos no porque tengamos algo significativo que decir, sino porque tenemos miedo de ser olvidados.
Jung diría que esto proviene de un complejo no resuelto, una parte de nosotros que aprendió desde temprano que el silencio equivale al abandono, que si no estamos hablando, no somos valiosos. Así que seguimos hablando, actuamos. Pero, ¿y si pudieras desaprender eso? ¿Qué pasaría si pudieras abrazar el silencio como tu aliado, no tu enemigo? Aquí es donde el truco comienza a tomar forma. Es un juego de manos psicológico, no para engañar a los demás, sino para recuperar tu poder. Comienza con una elección: pausar. La próxima vez que estés en una conversación y sientas la necesidad de interrumpir, pausa. Cuando alguien dice algo ofensivo y quieres reaccionar al instante, pausa. Cuando la habitación se queda en silencio y sientes la necesidad de llenar el espacio, haz una pausa. Esa pausa, ese aliento de silencio, es un portal, una puerta de regreso a ti mismo. Jung creía que la verdadera transformación no ocurre a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la conciencia. Y la conciencia vive en el silencio. Es en el momento en que observas el impulso de hablar, pero no le obedeces. Simplemente observas. Lo que sucede entonces es sutil, pero poderoso. Empiezas a escuchar otras cosas. Escuchas la voz detrás de la voz. Percibes lo que no se dice. Notas la energía en la habitación, la tensión en el cuerpo de alguien, las contradicciones en sus palabras. Te vuelves, de alguna manera, clarividente, no en un sentido místico, sino en uno psicológico. Has silenciado el ruido lo suficiente como para percibir la señal más profunda. Y aquí está el giro. La gente empezará a escucharte más. No porque hables más, sino porque cuando hablas, lo haces desde un lugar de arraigo. Tus palabras tienen peso. Tu silencio tiene significado. Hay un concepto en la psicología junguiana llamado individuación, el proceso de volverse completo, de integrar los fragmentos del yo en un ser coherente y fundamentado. La individuación no ocurre a través del ruido constante. Requiere soledad, reflexión, inmovilidad. El propio Carl Jung a menudo se retiraba a una torre que construyó junto a un lago en Bollingen, Suiza. Sin electricidad, sin distracciones, solo piedra, agua, fuego y silencio. Escribió, talló y meditó. No para escapar del mundo, sino para escuchar algo más profundo. En uno de sus escritos dijo: "A veces siento como si estuviera extendido por el paisaje y dentro de las cosas, y como si yo mismo viviera en cada árbol, en el murmullo de las olas, en las nubes que flotan por el cielo". Ese tipo de conciencia no se puede alcanzar en el ruido, es el regalo del silencio. Pero de nuevo, el silencio no es un arma, no es un juego, no es para manipulación o control, es una práctica, una forma de alinear tu mundo interior para que tu mundo exterior lo refleje. El truco no es realmente un truco, es un regreso a una versión de ti mismo que no necesita demostrar nada para ser poderoso. Así que la próxima vez que sientas el silencio presionándote como un peso, no corras, siéntate con ello, respira en ello, escucha lo que está tratando de mostrarte, porque tal vez, solo tal vez, el silencio no es la ausencia de poder, tal vez sea el poder. Carl Jung dijo una vez: "Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas". Suena duro. Pero si alguna vez has intentado sentarte en silencio absoluto, incluso durante 5 minutos, lo entenderás. La quietud se siente pesada. El tiempo se estira. Los pensamientos surgen como fantasmas. Las cosas que no has dicho, el dolor que creías haber enterrado, las preguntas que no quieres responder. Y ahí es donde comienza. El miedo al silencio rara vez se trata del silencio en sí mismo. Se trata de lo que el silencio revela. La idea más inquietante de Jung, y una de las más importantes, es el concepto de la sombra.
Es la parte de nosotros mismos que no vemos, no aceptamos o hemos rechazado activamente. Nuestra rabia, nuestra envidia, nuestra inseguridad, nuestra vergüenza, todas las cualidades que aprendimos que eran malas o no amables, se empujan a los rincones oscuros de nuestra psique, pero no desaparecen. Ellos esperan y hablan, en sueños, en reacciones, en proyecciones, y sí, en silencio. Cuando dejamos de hablar, dejamos de movernos, dejamos de actuar. La sombra comienza a hablar. No usa palabras, usa tensión, incomodidad, pensamientos extraños, miedos irracionales. De repente recuerdas un momento de tu infancia que te hizo sentir pequeño. Te imaginas a alguien juzgándote. Sientes la necesidad de moverte, de coger tu teléfono, de hacer algo. Ese es el sombra llamando. La mayoría de la gente corre, abren Instagram, hablan más alto, se enojan, hacen cualquier cosa menos sentarse con ello. Pero Jung creía que la verdadera fuerza, el verdadero poder, reside en el valor de permanecer quieto. No quiso decir silencio como represión. De hecho, reprimir las emociones solo alimenta la sombra. Se refería al silencio como un contenedor, un espacio sagrado donde permites que lo que está dentro surja, sea visto y eventualmente se integre. Piénsalo así. Tu mente es un vaso de agua turbia. Mientras sigas removiendo, el agua seguirá turbia. Pero si dejas el vaso en su lugar y esperas, eventualmente la suciedad se asienta, la claridad regresa. El silencio es dejar el vaso. Pero aquí está el truco. Durante esa quietud, toda la barro, todos los pensamientos y sentimientos que has estado evitando, saldrán a la superficie primero. Por eso la mayoría de las personas nunca esperan lo suficiente. Se rinden antes de que llegue la claridad. Confunden la incomodidad con el peligro. Pero Jung sabía, si quieres recuperar tu ser completo, debes atravesar ese malestar. Debes encontrar a tu sombra. No luchar contra ella, sino escucharla. No creer todo lo que dice, pero reconocer que es parte de ti. Y el silencio es el espacio donde ocurre ese encuentro. Bajemos esto a la tierra por un momento. Piensa en cómo se comportan las personas en situaciones sociales. Alguien dice algo incómodo y al instante, alguien más interviene con un chiste. Silencio durante una conversación grupal. La gente se apresura a llenarlo, incluso si es con charlas sin sentido. En las entrevistas de trabajo, en las relaciones, en las discusiones, el silencio se ve como debilidad. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si el silencio no es la ausencia de confianza, sino su forma más alta? Imagina que alguien te insulta. Sientes cómo la ira se apodera de tu cuerpo. Tu primer instinto es contraatacar, defenderte, recuperar el control. Pero entonces, no lo haces. Dejas que sus palabras queden en el aire. Respiras. No dices nada. ¿Qué pasa? Al principio, pueden sentirse poderosos, pero luego, el silencio se vuelve en su contra. Empiezan a cuestionarse. ¿Se pasaron de la raya? ¿Por qué no reaccionaste? ¿Estás enojado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás por encima de ellos? Tu silencio se convierte en un espejo y ellos se ven a sí mismos. Jung diría que en ese momento has sostenido la proyección. No lo desviaste. No lo absorbiste. Dejaste que pasara a través de ti. Lo reflejaste de vuelta y al hacerlo, lo transformaste. Por eso, la persona silenciosa en la habitación a menudo capta más atención que la ruidosa, porque el silencio guarda misterio y el misterio invita a la proyección. Cuando no hablas, la gente completa los espacios en blanco. Proyectan sus miedos, sus fantasías, sus problemas no resueltos en tu silencio. Tú, en esencia, te conviertes en un lienzo
Y eso puede ser increíblemente poderoso si eres consciente de ello. Pero aquí está la advertencia. El silencio no es una herramienta de control. Se convierte en manipulación si se utiliza desde un lugar de inseguridad. Jung enfatizó que la sombra no es malvada en sí misma, pero si no se reconoce, puede llevar a un comportamiento maligno. Si tu silencio está impulsado por un deseo de dominar, no estás en control. Tu sombra lo está. El poder del truco del silencio llega solo cuando has enfrentado la parte de ti que quiere hablar para sentirse digno. Solo entonces tu silencio puede venir de una elección, no del miedo. Esta distinción es importante. Hay un silencio nacido del miedo, de ser visto, de ser juzgado, de ser vulnerable. Ese silencio es frágil, se quiebra bajo presión, y hay un silencio nacido de la integración, un profundo conocimiento de que tu valor no está ligado al rendimiento. Ese silencio es inquebrantable. Se convierte en tu centro. Para llegar allí, sin embargo, primero tienes que sentarte en el silencio duro. Tienes que estar solo, no solo físicamente, sino psicológicamente. Tienes que ser capaz de sentarte en una habitación con tu mente y no huir. Eso no es fácil. Jung creía que el mayor viaje que una persona puede emprender es el viaje hacia adentro, no hacia la perfección, sino hacia la totalidad. Eso significa hacer espacio para las partes de ti mismo que preferirías ocultar. Y eso requiere valentía. En silencio, la voz de la persona se desvanece, y lo que emerge es crudo, sin filtrar, a veces hermoso, a veces aterrador, pero siempre real. Y cuando puedes sostener eso, cuando puedes sentarte con tu caos sin juzgarlo, te anclas. Los demás lo sienten, aunque no puedan nombrarlo. Tu presencia calma la habitación, no porque lo intentes, sino porque estás tranquilo. Este es el paradoja del silencio. Hace que lo inconsciente se vuelva consciente, no a través del análisis, sino a través de la atención, a través de la presencia. Y la presencia es poder. Las personas se sienten atraídas por aquellos que no están en guerra consigo mismos. El silencio no es la ausencia de conflicto. Es la evidencia de que el conflicto ha sido metabolizado, comprendido, asimilado. Carl Jung escribió una vez: un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. El truco silencioso, ese acto sutil, a menudo malinterpretado, de no reaccionar, puede parecer pasivo en la superficie, pero nace en el fuego. No es el silencio del miedo, es el silencio que llega después de la tormenta, cuando has luchado con tu caos interior y has emergido con algo raro. Gravedad psicológica. La gravedad no es ruidosa. La gravedad no grita, pero atrae las cosas a su órbita. Y eso es lo que te conviertes cuando dominas el truco del silencio. Quedemos claros, el silencio no es solo no hablar. Es la decisión de no reaccionar desde el ego. Piensa en la última vez que alguien te insultó, o te subestimó, o te desestimó. Probablemente sentiste una oleada, una ola de energía subiendo por tu pecho, suplicándote que dijeras algo agudo, algo ingenioso, algo que restaurara tu orgullo. Eso es normal, es instinto. Pero imagina que te detuviste. Imagina que no respondiste, no por miedo o sorpresa, sino porque lo viste por lo que era. Una invitación a jugar un juego que no necesitabas jugar. Esa pausa es el truco silencioso. Carl Jung creía en lo que él llamaba mantener la tensión de los opuestos. Él veía el camino hacia la madurez psicológica como la capacidad de sostener dos impulsos contradictorios: querer atacar y elegir no hacerlo. No porque seas débil, sino porque has entrado en una identidad más profunda, una que no está controlada por la necesidad de ganar en cada conversación. Aquí es donde se revela el poder del silencio. No en aislamiento, pero en el calor de la interacción social, donde el poder suele medirse en palabras, en velocidad,
en astucia. El truco del silencio funciona porque rompe el ritmo esperado. En las discusiones, el ritmo esperado es la escalada. Dices algo, digo algo más fuerte, atacas, contraataco, más rápido, más agudo, más fuerte. Ahora, imagina en su lugar, alguien te insulta y solo los miras. Tal vez sonrías, tal vez no digas nada, tal vez digas con calma, te escucho, y luego te detienes. Ese silencio es desarmante. Crea un espacio psicológico, y en ese espacio, la otra persona tiene que enfrentarse a sí misma. Jung diría que no estás perdiendo la discusión, estás saliendo de ello, negándote a alimentarlo con tu energía, y al hacerlo, cambias la dinámica, cambia el marco. La mayoría de las personas están atrapadas en patrones reactivos, bucles inconscientes, heredados de la infancia, la cultura, el trauma. No hablan desde su verdad, hablan desde sus heridas. Cuando no te unes a ese baile, te vuelves impredecible, no errático, sino centrado, y eso te hace poderoso. Hablemos de liderazgo. Estamos acostumbrados a pensar en los líderes como personas que mandan con su voz, fuertes, asertivos, hablando constantemente. Pero los líderes más poderosos de la historia, aquellos que la gente recuerda, a menudo hablaban menos, no más. Elegían sus palabras. Usaron el silencio como puntuación, dando peso a su discurso, creando tensión, exigiendo plena atención. ¿Por qué funciona esto? Porque el silencio permite que el oyente participe. Da espacio para el pensamiento, la emoción, la resonancia. Y en un mundo adicto al ruido, ese espacio se siente sagrado. Verás, cuando todos están gritando, la persona callada destaca. No porque se estén escondiendo, sino porque están anclados. El silencio hace que la gente se acerque. Hay un principio psicológico llamado el efecto Zeigarnik, la idea de que las personas recuerdan más las experiencias incompletas que las completadas. Cuando dejas de hablar, cuando haces una pausa inesperada, cuando dejas espacio, creas un bucle inconcluso en la mente de alguien. Necesitan resolverlo. Piensan en ti, reproducen tus palabras, se preguntan qué quisiste decir. En las relaciones, esto puede ser sutil pero profundo. Imagina que estás en una conversación con alguien a quien te importa. Las cosas se calientan. Ellos esperan que discutas, pero te detienes, respiras, dices, volvamos a esto, o incluso, necesito un momento. Y luego silencio. Ese momento hace más que cualquier respuesta ingeniosa podría hacer. Comunica madurez, límites, presencia y, lo más importante, invita a la otra persona a reflexionar en lugar de reaccionar. Jung creía que la mayoría de las personas no escuchan de verdad, esperan su turno para hablar. Pero el truco del silencio lo invierte, obliga tanto a ti como a la otra persona a tomar conciencia, y esa conciencia es transformadora. Veamos otro ámbito, la seducción y la atracción. Las personas más magnéticas, aquellas en las que no podemos dejar de pensar, a menudo llevan un aire de misterio. No comparten de más, no persiguen, permiten espacio. Y en ese espacio el deseo crece. ¿Por qué? Porque el silencio crea imaginación. Y la imaginación es más poderosa que cualquier palabra que puedas decir. Cuando no te explicas constantemente, invitas a los demás a preguntarse sobre ti, para llenar los vacíos. Y, como señalaría Jung, esas proyecciones no son realmente sobre ti, son sobre ellos. Pero te conviertes en el lienzo. Y si estás centrado, si no te dejas influenciar por esas proyecciones, te vuelves cautivador. Pero de nuevo, el truco del silencio no es una herramienta de manipulación. No se trata de jugar juegos. Solo funciona cuando es auténtico, cuando surge de una verdadera autodisciplina. Esa es la diferencia clave.
Una persona que usa el silencio para retener o controlar a los demás no es poderosa. Tienen miedo. Pueden parecer tranquilos por fuera, pero su silencio es una pared, no una ventana. El verdadero poder surge cuando tu silencio es invitacional, cuando no aleja a las personas, sino que las llama a profundizar. Es entonces cuando el silencio se convierte en algo más que una estrategia. Se convierte en una presencia. Y la presencia es lo que la gente anhela. En un mundo de rendimiento, la presencia es rara. La presencia significa que no estás calculando, no estás reaccionando, simplemente estás aquí, consciente, abierto, vivo. Y ese tipo de presencia solo puede surgir cuando has hecho las paces con tu propia mente. Eso es lo que el truco del silencio exige de ti. No es fácil. Tienes que resistir la tentación de impresionar, para justificar, para llenar el espacio. Tienes que confiar en que eres suficiente, incluso cuando no estás hablando. Especialmente cuando no estás hablando. Y cuando lo haces, todo cambia. Tus relaciones cambian. La gente te trata de manera diferente. Empiezas a notar quién escucha tus silencios y quién se incomoda a su alrededor. Empiezas a ver cuánto ruido en el mundo es solo miedo disfrazado. Y poco a poco, comienzas a moverte de manera diferente. Entras en una habitación y no tienes que demostrar nada. No tienes que dominar. Ni siquiera tienes que hablar. La gente te siente, no porque seas ruidoso, sino porque eres claro. Y en un mundo ahogado en confusión, la claridad es la forma más rara de poder. A menudo pensamos que el poder significa control sobre los demás. Influencia, estado, volumen. Pero la verdad más profunda, la verdad junguiana, es que el poder comienza desde adentro. El truco silencioso en su nivel más alto no se trata en absoluto de cómo los demás te ven. Se trata de cuán profundamente te has llegado a conocer a ti mismo. Carl Jung pasó toda su vida explorando lo que significaba ser completo. No perfecto, sino completo. Creía que cada ser humano lleva dentro de sí un vasto y mayormente inexplorado terreno psíquico, lleno de sueños, deseos, miedos, sombras, arquetipos y fragmentos olvidados del alma. Y el viaje de individuación, el proceso central de la psicología junguiana, es el viaje para integrar todas esas partes, no para arreglarlos, no para eliminarlas, pero para encontrarlos. Y ese viaje, quizás más que cualquier otro, exige silencio. No porque el silencio te haga mejor, sino porque te hace honesto. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo? Verdaderamente te sentaste sin música, sin desplazarte, sin hablar, sin planear el siguiente movimiento. ¿Qué sentiste? ¿Había paz o inquietud? ¿Había alegría o una tensión subyacente que no podías nombrar? Jung creía que lo que llamamos personalidad es a menudo solo una estrategia de supervivencia, una colección de defensas que desarrollamos para evitar el dolor o ganar aprobación. Pero debajo de esa capa hay algo más auténtico, y solo podemos encontrarlo cuando el ruido se desvanece. Por eso el silencio no está vacío, está lleno de verdad, de memoria, de posibilidad. En silencio, escuchas las partes de ti mismo que has ignorado, el niño que nunca se sintió visto, el amante que fue traicionado, el artista que silenciaste para ser práctico, la ira que tragaste para mantenerte educado. Todo eso se eleva, y ese ascenso no es un error, es un llamado. Te están invitando a volver a ti mismo, pero la mayoría de las personas huyen de este momento, porque en el silencio no hay nadie a quien impresionar, sin guión que seguir, sin aplausos que perseguir, solo tú, auténtico, real, esperando ser recordado. El truco silencioso no se trata de dominar a los demás. Se trata de dominarse a uno mismo lo suficiente como para que ya no necesites buscar aprobación ni temer el rechazo. Has encontrado a tu sombra.
No una vez, sino muchas veces. Has llorado en la oscuridad. Te has sentado con tu rabia, tu vergüenza, tu anhelo, y no te abandonaste. Eso es lo que le da poder a tu silencio. No es la ausencia de palabras, es la presencia de plenitud. Cuando Jung se retiró a su torre de Bollingen, lejos de la sociedad, en una casa de piedra que construyó con sus propias manos, escribió que allí finalmente podía ser quien realmente era, sin la esquizofrenia de la vida moderna, sin títulos, sin actuaciones, solo la conciencia encontrándose a sí misma. No necesitas una torre de piedra, pero sí necesitas espacio, espacio interior. El silencio te da ese espacio, no para escapar del mundo, sino para regresar a él con más presencia. Y cuando regresas, algo es diferente. No hablas solo para llenar el aire, no discutes para proteger el ego, no te apresuras a demostrar tu punto. Te mueves más despacio, habla menos, observa más. Te sintonizas, no solo con lo que otros dicen, sino con lo que realmente quieren decir. No solo a tus pensamientos, sino a la fuente que los subyace. Te conviertes en alguien a quien la gente escucha, incluso cuando no estás hablando, porque tu silencio ahora lleva una carga, un peso, una presencia. No es el silencio lo que exige atención, es el silencio el que irradia integración. Hay una razón por la que nos sentimos atraídos por ciertas personas, incluso si no podemos explicar por qué. No es lo que dicen, es quienes son, o más precisamente, es en quien se han convertido al sentarse en el fuego de su propia verdad y no apartar la mirada. Esa es la forma final del truco silencioso. Ya no es una táctica, ya no es algo que uses, es algo que eres. Una quietud en movimiento, una calma en medio de las tormentas, una gravedad que no atrae por la fuerza, sino por la claridad. Porque cuando ya no temes al silencio, ya no temes a ti mismo. Y cuando ya no tienes miedo de ti mismo, nadie más puede controlarte. Esto no te hace invencible, pero te hace inquebrantable. No significa que dejes de sentir. Significa que dejas de ser gobernado por los sentimientos. No significa que nunca hables. Significa que tus palabras provienen de un pozo más profundo. Y las personas a tu alrededor pueden sentirlo. Tus amigos notan que escuchas con más atención. Tu pareja percibe un cambio en tu presencia. Tus colegas se encuentran deteniéndose cuando tú te detienes, porque tu silencio contiene más que su ruido. En un mundo que nos dice que gritemos para ser vistos, que gritemos para ser recordados, el truco silencioso es la rebeldía. Es decir, no necesito demostrarme a mí mismo a través del rendimiento. Ya sé quién soy, y estoy escuchando, no solo a ti, sino al espacio entre nosotros. Carl Jung nunca prometió que el viaje interior sería fácil. De hecho, él dijo, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese camino, el camino hacia quien realmente eres, no está pavimentado con palabras, está tallado en silencio. Así que siéntate contigo mismo, no una vez, no solo cuando las cosas se desmoronan, pero a menudo, no para arreglar nada, sino para recordar. Recuerda que tu valor nunca estuvo ligado a lo fuerte que fueras. Recuerda que tu verdad no necesita aplausos. Recuerda que la versión más poderosa de ti mismo puede no ser la que habla, sino la que ya no necesita hacerlo. Y cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, cuando el ruido exterior intente ahogar la sabiduría silenciosa dentro de ti, regresa a ese espacio silencioso en tu interior. Siempre ha estado ahí, esperando. Si este video resonó en lo más profundo de ti, si te sentiste visto, conocido o incluso suavemente desafiado, tómate un momento y compártelo con alguien más que necesite silencio, alguien que ha estado persiguiendo el ruido, alguien que olvidó el poder silencioso que ya lleva dentro. Y si estás caminando este camino,
El camino de la profundidad, de la presencia, del dominio interior. No estás solo. Eres uno de nosotros y tu silencio está hablando.